Es un gusto nuevamente estar con ustedes en un programa más de Conocimientos TV. Agradecemos mucho siempre la sintonía que dan a este programa. Lo que pretendemos es compartir, como siempre, ideas, opiniones. Y lo que dice el programa, conocimientos, lo que englomera la ley nacional y el acontecer también mundial. Queremos hablar hoy sobre la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado, público, decreto 4292. Largo el nombre y estoy seguro que ustedes tal vez muchos manejan este término, otros no, otros lo tienen ese beneficio, pero no se conoce comúnmente este nombre, sino que comúnmente como se le conoce es el bono 14. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué es el bono 14? ¿Cómo se presta? Y lo que está aconteciendo hay un acuerdo gubernativo ahí también que está ahí tratando de mediar para que las partes vean la situación que se está viviendo actualmente, que hay muchos patronos no pueden hacer efectivo esto, y por eso quisimos abordar este programa el día de hoy para poder aportar algunas ideas, opiniones con respecto a esto. Y hoy vamos a siempre acompañarnos del licenciado Rolando Pineda. Él nos va a estar acompañándonos con la parte de la legalidad de lo que significa el bono 14, pero el nombre, como lo dice la ley, que es la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado, Público, decreto 4292. Bienvenido, Rolando. Vamos a estar hablando de este bonito tema el día de hoy. Sí, buenos días, licenciado. Vamos a estar abordando este tema. Sí, inmediatamente para entrar en materia con esto, ¿qué es el bono 14? Porque así todos lo conocemos, ¿verdad? El bono 14, el decreto como tal no lo conocemos, pero sí conocemos el término que es bono 14. ¿Qué es el bono 14? Sí, para saber qué es el bono 14, pues lo encontramos aquí en el decreto ley 4292, en su artículo 1, dice, se establece con carácter de prestación, es una prestación laboral, esta bonificación no... Mucha gente piensa que es un regalo que la empresa me está haciendo, pero realmente es una prestación laboral, como lo declara el artículo 1, obligatoria para todo patrono, tanto en el sector privado como en el sector público. Así es, y lo que cabe también mencionar, como tú dices, que esta es una prestación de índole irrenunciable, ¿verdad? Vamos a ir entrando un poco en materia de eso, porque son de las condiciones laborales que se tienen, en las cuales no se pueden renunciar, sino que es un derecho adquirido, toda vez que se plasme eso, obviamente previamente un contrato laboral, donde se consignan las condiciones previamente bajo qué parámetros se está contratando a una persona, ¿verdad, licenciado? Sí, así es, licenciado, y también lo encontramos que es irrenunciable en el artículo 106 de la Constitución de la República, ya que se vuelve irrenunciable porque el trabajador no puede renunciar a esa prestación y el patrón está obligado a pagarla. Ok, más adelante empezaron a enviarnos preguntas con respecto a este tema y vamos a abordar una pregunta específicamente sobre lo que es la parte de qué sucede con esa parte, qué sucede con esto que estamos viendo, que incluso hay gente que está suspendida laboralmente, que hay gente que no está actualmente realizando una actividad laboral, sino que está pausado ese contrato. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se les tiene que dar? ¿Cómo se les tiene que dar? Y todos esos puntos vamos a estar abordando y lo invitamos para que usted nos escriba al WhatsApp que siempre ponemos en pantalla, y también le invitamos a que nos dé seguimiento a las redes sociales y también denos su opinión, coméntenos, háganos saber como qué temas quieren que abordemos y todo, porque el programa está hecho para esto, para compartir, para poder dialogar con todo ese público que nos acompaña. Pero para eso también queremos agregarle algo, que esta prestación anual, ¿cómo se calcula? Y pues esa parte yo quisiera abordar un poquito. Esto se calcula sobre el sueldo ordinario, según el artículo 2 de ese mismo decreto 4292. Eso quiere decir que el sueldo ordinario es únicamente la parte que está siendo tomada para poder establecer la base del cálculo y poder darle esa prestación anual al empleado que
pues, que cumple un año, pues que eso debería de calcularse del 1 de julio del año inmediato anterior hasta el 30 de junio del presente año o del año que se esté llevando, se esté viviendo. En caso de una persona que pues, no cumple con un periodo anual completo, pues se tiene que hacer de una forma ponderada en relación al tiempo laborado y se tiene que hacer proporcional a ese tiempo. Eso se tendría que considerar toda vez que va sobre la base del sueldo ordinario únicamente. Pues hay otras personas que tienen otros pues, ingresos como el bono 78-79 y sus modificaciones. Esa no va a ser parte, no va a formar parte de eso, sino que solamente el sueldo ordinario. Queríamos pues compartir esto porque algunas veces también se tiene duda de que sobre qué base se calcula, cómo se calcula y todo ese tipo de cosas queremos abordarlos muy brevemente para que usted tenga una noción de eso. Y una de las cosas que también nos hacen llegar, y no sé si a ti te han preguntado, y es que ¿por qué le llaman bono 14, verdad? ¿Por qué 14? Pues que básicamente pues son 12 sueldos al año, la 13ª sería el aguinaldo y este sería que nació a su vida jurídica en el año 92, entonces formaría y sería siendo el 14º sueldo para poder entender por qué el término y por qué comúnmente se conoce como el término bono 14, ¿verdad, licenciado? Básicamente sí, por ahí viene eso y básicamente no todos estamos acostumbrados a poder comentar sobre esa frase que es bono 14, ¿verdad? Queríamos también compartir eso y también queríamos saber cuándo se debe pagar. Muchos, pues incluso tal vez ya lo recibieron a estos momentos que nos están viendo, ya lo han recibido, pues tal vez hasta ya se lo gastaron, pero otros está en suspenso. Hay un acuerdo gubernativo que está ahí, dado la circunstancia que se está viviendo. Queremos también abordar un poquito eso sobre qué va a pasar con las personas que están en suspenso y más aún los patronos que se van a acoger a ese acuerdo gubernativo, pero en esa primera parte vamos a dejarlo acá y vamos a ir a una pausa para que cuando volvamos podamos seguir conversando y responder a esas preguntas que nos han llegado al WhatsApp. Estamos conversando sobre el decreto 4292, más conocido como el bono 14, y estamos conversando sobre sus orígenes, la forma de cálculo, y esta vez nos queremos centrar en la fecha de pago. ¿Cuándo se debe efectuar el pago esto? Porque pues hay unas empresas que tienen como por costumbre darlo antes del vencimiento o pues uno rigurosamente de acuerdo a la ley y otros, la pregunta que nos ingresa ahorita es otros que ahorita es incierto qué va a pasar según ese acuerdo que vamos a ver posteriormente, pero según la ley, ¿cuándo se debe pagar, licenciado? Sí, licenciado, pues se debe pagar según la ley en el decreto 4292, en el artículo 3 dice, la bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral terminare por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el 1 de julio inmediato anterior y a la fecha de terminación. Es clara la ley, la ley es bien clara en cuanto al concepto de las fechas de pago y todo, pero todos sabemos que en este periodo o este periodo anual es totalmente atípico, no habíamos vivido esto y tampoco creo que una ley en ningún momento contempló esto, aunque hay unas partes del decreto 4292 sí
previó algunas condiciones en las cuales se podrían dar y qué se debe hacer. O sea, la misma ley ya lo contempla. Entonces, pero una de las cosas que quisiéramos abordar también es el Acuerdo Ministerial 250-2020, que dice que es en el caso de que el patrono no tenga la posibilidad económica del pago, que ahí, ¿qué pasa? Queremos un poquito hablar de eso y pues queremos escuchar tu opinión con respecto a ese acuerdo. Sí, este acuerdo, pues como todos sabrán, la situación que estamos viviendo, este acuerdo sale en base a la situación de que los patronos tengan problema en este momento no tengan la solvencia económica para poder pagar y solventar esta situación del bono 14. Entonces sale este acuerdo ministerial, que es el 250-2020. En su artículo 1 y el objeto de este acuerdo dice: el patrono que no tenga la posibilidad de pago de la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público podrá hacerla constar mediante acta notarial de declaración jurada enviado vía electrónica a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sí, ahí ve cómo es la forma que el ministerio está queriendo ingresar a mediar entre las partes, porque no podemos dejar de ver que todo lo que son leyes laborales son de índole conciliatorio, ¿verdad, licenciado? Entonces, el papel que juega el ministerio es de conciliar en las partes este tipo de situaciones. Y realmente aquí tenemos dos grandes ecuaciones a resolver. Por un lado, es una situación que el patrono se le escapa totalmente la mano, porque definitivamente hay personas que no pueden. Tal vez cometería un error si me pongo un ejemplo, qué tipo de negocios, pero podríamos hablar tal vez de rubro de turismo. Ese segmento está totalmente detenido y pues no tienen una forma de cómo poder generar y cómo poder hacer que estos patronos o empleadores deban de cumplir con este pues, derecho que ya dijimos que del empleado, que es irrenunciable, y que por otro lado el empleado está esperando como un paliativo esto y que debe de pues dársele una fecha específica del pago, pero ahorita está como una especie de fecha sin fin que no se puede quedar así tampoco. En este acuerdo ministerial lo que vemos, según comentabas, es que ellos pueden solicitar el diferimiento de esto. Queremos dejar bien claro que, de acuerdo al espíritu de eso, es que no lo deban de pagar. Sí, claro. Es que eso se tiene que pagar en algún momento porque es algo irrenunciable. Sí, hay que hacer bien clara la observación, Lick, de que este acuerdo ministerial, no está dándole a los patronos la libertad de ya no pagarlo, sino es una opción para poder solventar en este momento de dificultad la situación. Pero como nosotros lo dijimos desde el principio, es irrenunciable. Tenemos que llegar a pagarlo de todos modos, porque este acuerdo no lo quita. Así es, y dentro de esos también, la misma ley en el acuerdo, en el acuerdo 4292 establece que cuando se dieran las condiciones que por algunas circunstancias no puede el patrono efectuar el pago por falta de liquidez, puede acudir al sistema de financiamiento externo y poder realizar el pago. Eso está contemplado en la ley. Sí, licenciado, eso está en el artículo 7, el cual dice: las empresas o empleadores del sector privado que requieran asistencia financiera para hacer efectiva la erogación dispuesta en el artículo anterior de esta ley, podrá acudir a las instituciones financieras del sistema bancario en demanda de créditos, los cuales serán concedidos a tasas preferenciales, podrán ser descontados en el Banco de Guatemala en un plazo no mayor de 6 meses. Excelente, sí, la misma ley lo contempla. Entonces queremos también hacer ver esto, que definitivamente este acuerdo también habla sobre una declaración jurada, en el caso que si no se va a la opción,
por decirte, si hay una categoría de opciones, la opción 1 es vaya a un préstamo, preste para pagar otra deuda que tiene con sus empleados, y luego la otra opción que da es, si no lo puede hacer, pues con una declaración jurada, muéstrenos sus índices de liquidez, que por ejemplo ponga el balance general y ahí establezca su grado de endeudamiento y su escasez de liquidez. Pues eso es bien fácil ahorita porque es la realidad que ellos están viviendo. Entonces, adjuntando a eso, ellos van a poder ser auditados por una especie de supervisor del ministerio para poder establecer la veracidad de esto y poder llegar a dar ese plazo, porque esa es otra cosa, debe de haber un plazo, ¿no? Pues hay una parte que tú mencionabas que dice que esto es hasta cuando termine esta situación, pero eso nadie ahorita no podemos decir, pero en cuestiones de esta índole legales sí se tiene que tener un plazo definido, ¿verdad, licenciado? Sí. No tendría sentido eso, no hay legalidad, el patrono tiene que llegar a pagar el bono. Y la otra es que tú mencionabas, y que eso lo vamos a abordar ya cuando regresemos de la pausa, que se nos va el tiempo inmediato, pero al regreso vamos a estar conversando de que hay una tercera opción, y que es la que ya mencionamos, de carácter conciliatorio, de carácter que ambas partes puedan mediar y sentarse y entender que las situaciones de ambos son tanto como el que lo va a recibir como el que lo va a dar. Entonces debe ser una medida conciliatoria y poder buscarle una medida, pues una salida a esa situación. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Conocimientos TV. Conversando siempre con el tema del bono 14, queremos comentar algunos datos estadísticos en relación a este tema. En Guatemala, el 70% de la población económicamente activa está netamente en la informalidad, y el 30% está en la formalidad, y de ese 30% tal vez un 10% es el que tiene acceso a lo que corresponde a sus prestaciones de ley de lo que regula la ley guatemalteca. Pero esta situación que estamos viviendo actualmente, que estamos abordando y que estamos comentando con relación al decreto 4292, más conocido como el bono 14, nos hace pensar lo vulnerable que somos, lo que tenemos que considerar y qué va a pasar con los empleadores que definitivamente no lo puedan hacer, pero que por el otro lado está la ley clara en decir que esto es algo irrenunciable para el empleado. Ambas partes tienen que sentarse, ambas partes tienen que conciliar, ambas partes tienen que llegar a un acuerdo, y que ambas partes pues tienen que hacer un solo equipo. Muchos dirán, bueno, yo gracias a Dios ya lo tengo, gracias a Dios ya el patrono que pues me emplea ya cumplió con esa parte, pero sabemos que hay otros que no lo han hecho y que hay dudas al respecto y todo, e incluso en medio de la duda también hay incertidumbre de la legalidad, de qué va a pasar, y lo que queremos es únicamente aportar una idea. Tal vez queremos dejar claro el hecho de que la ley es clara en cuanto a cómo se deben manejar estas situaciones y todo, pero que también las situaciones hay que tenerlas presentes, que son reales, palpables, y que hay muchos empleadores que no pueden realizar el pago, o que no es que no lo quieran hacer, no lo pueden hacer, pero sabemos también que aquel que está ahorita pausado su contrato laboral o no está generando ingresos, sabe que esto sería un aliciente para él. Entonces queremos concluir en esta última fase, en la cual tú me comentabas que la parte mejor es conciliar, ¿verdad? Poder hablar las partes y poder llegar a un acuerdo con respecto a este tema, ¿verdad, licenciado? Sí, realmente tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? La conciliación es llegar a un acuerdo tanto entre el patrono con el trabajador por la situación que se está dando, ¿verdad? Vimos en este programa las opciones que hay, que es el acuerdo ministerial 250-2020, donde usted puede presentar su declaración jurada, pero no lo exime de hacer el pago.
Entonces, consideramos con el LIC Monroy que realmente llegamos a la conclusión que es hacer una conciliación de las dos partes para ver cómo podemos hacer efectivo el pago. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que también no podemos dejar de mencionar, y es que esto, pues esperemos en Dios que esto termine, esperemos en Dios y le pedimos al Dios creador que esto ya finalice, pero sabemos que no hay alguien que dé con certeza un plazo en cual se dice, bueno, reactivamos inmediatamente. Y aún si alguien tuviera el plazo definido, es decir, en 2, 3 meses se reactiva, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el sector en donde me corresponde a mí va a reactivarse? Porque ese es otro tema, que el sector que donde yo estoy va a ser inmediato la reactivación, va a llevarnos más tiempo, todas esas interrogantes. Y una de las cosas que hablamos con el licenciado es, bueno, si me acojo a la primera opción, por decirte, y nos vamos al préstamo, y aún no ha arrancado, y llega noviembre, y ya tengo el préstamo, pero también tengo a la vuelta de la esquina el aguinaldo. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, le pedimos también que considere todas esas opciones, pero que considere basado en ley y también, pues, obviamente pidiéndole bastante sabiduría a Dios para poder las decisiones tomarlas de la mejor forma para que esto sea como un sentarse y un analizar de ambas partes, porque tanto el patrono tiene que ver el lado de él, como el empleado también tiene que ver el suyo propio, y de alguna manera de esos llegar a un acuerdo, como tú lo decías, llegar a un acuerdo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tal vez sí ponerle dos aspectos importantes que no hay que dejar de mencionar, es ponerle valores y ponerle fecha a eso que deben acordar, ¿verdad, licenciado? Sí, ponerle fecha, porque como tú bien lo dices, ¿verdad? Podríamos llegar con esta problemática, que Dios no lo quiera y se llegue ya a la fecha de la otra prestación que también es irrenunciable. Ya se nos juntaron las dos prestaciones, entonces tenemos que, en esta conciliación tenemos que poner plasmado el plazo. Así es, totalmente. Eso es, también tenemos entendido que hay otras instancias en las cuales están queriendo, pues, poner ante la Corte Constitucional algún tipo de recursos, pero pues eso nosotros lo respetamos y el programa se ha caracterizado por no entrar a temas polémicos, sino lo que queremos en ese programa es solo aportar, brindar a las partes ese acompañamiento del conocimiento en base a la ley, en base a lo que ya está escrito. No, muchas veces claro que el criterio profesional está, claro que el análisis nuestro está, pero de todos modos ya hay una ley que regula y rige y establece cómo se deben de manejar las partes, y eso es lo que hoy quisimos abordar muy brevemente, muy concretamente en este caso. Y si usted aún tiene alguna duda en concreto, pues nos puede escribir, también podemos con mucho gusto ya responderle por la vía del WhatsApp o los correos o las plataformas que ponemos ahí para que usted nos haga llegar sus inquietudes, y tal vez en un caso concreto que usted tenga alguna duda que no pudimos abordar todo, ya que es un tema amplio, pues poderlo ayudar, porque ese es el programa, lo esencial del programa es eso, es aportar, no polémica, sino que queremos es aportar y brindar una ayuda al que está del otro lado viéndonos para poder efectuar la salida, pues hasta cierto punto más salomónica, ¿verdad, licenciado? Para concluir, no sé si tú quieres agregar algo Sí, tal más. vez agregar de que con este acuerdo ministerial, pues mucha gente piensa de que fue anulado la prestación, ¿verdad? Que todos comúnmente conocemos como el bono 14, y quiero dejar muy clara esa observación, que este acuerdo no exime, no quita esta ley, ¿verdad? Porque el acuerdo gubernativo está abajo de esta ley. Entonces, usted quédese tranquilo, porque mucha gente habla y que esto y el otro, pero como les digo, este acuerdo gubernativo no quita esta ley que ya está por muchos años. Así es, y también hay derechos constitucionales, el 106 es uno de ellos, de los derechos adquiridos del empleado, que son
pues irrenunciables y que la Constitución misma los protege. Creemos que hemos hablado algunas cosas relevantes con respecto a este tema. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos siempre su sintonía. Esperemos vernos de vuelta en el siguiente programa. Dios les bendiga.